Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más al Doctor. Si estás en tu casa preocupado, si estás tratando de revivir la llama del amor y te preocupa tener un embarazo, o estás siente el delicioso y estás preocupado por quedar embarazada, o los dos están preocupados por si están o no están embarazadas y no saben cómo es que funcionan los métodos anticonceptivos, pues este video es para ti. El Doctor. El día de hoy vamos a hablar efectivamente del mecanismo de acción a modo muy general y bastante simple de cómo es que funcionan los métodos anticonceptivos y cuál es su efecto, si son o no son abortivos. Este tema surgió a raíz de un conversatorio que tuvimos el fin de semana. Agradezco a los chicos de Helpers, gracias por la consideración. Bueno, donde se habló sobre un tema bastante discutido, que es el aborto, y donde todos dimos nuestra postura, y mi postura fue meramente científica, y me llamó la atención bastante un comentario de un señor, no recuerdo el nombre, pero era un comentario como de horror, algo así, ¿no? Como que los métodos anticonceptivos son abortivos y son del diablo, algo así. es una broma, pero más o menos así lo entendí yo. Efectivamente, tenemos en nuestra sociedad muy poco conocimiento, muy poca cultura sobre cómo es que funcionan los métodos anticonceptivos, y muchas poblaciones o muchas personas por el machismo prevalente no las usan y prefieren usar el método del ritmo, que es efectivo siempre y cuando tengas un ciclo regular, o prefieren usar condón, que también es bastante efectivo. Bien, bueno, vamos a empezar. El método más usado es las píldoras o los anticonceptivos orales, o como los conocemos en medicina como los anticonceptivos orales combinados. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Básicamente, imagínate que este es tu trompa de falopio, ya que está tu ovario. Todo este es tu útero y tu útero es como una perita. Tu ovario genera óvulos constantemente en ciclos y libera bastantes óvulos por ciclo. No solo liberas uno, liberas varios. Muchos se van muriendo y generan unos pequeños cuerpecitos que se llaman como cuerpo lúteos, que sirven de nutrientes y hormonas, por así decirlo, para que me entiendas, para que el ovario que salga llegue hacia el útero y espere al espermatozoide a que se genere la vida. Pero, ¿qué pasa con el mecanismo de acción? Bueno, hace que tu ovario no libere los ovulitos. Al no liberar los ovulitos, obviamente tú tienes ciclos menstruales anovulatorios, donde no hay presencia de óvulos. Al no haber óvulos, el espermatozoide llega hacia el cuello uterino, uno que otro atraviesa hacia la cavidad uterina, y no va a encontrar óvulos. Al no encontrar óvulos, cumple sus 3 días y se muere. Entonces no hay embarazo. ¿Cuál es el segundo mecanismo o el mecanismo de acción secundario, por así decirlo? A nivel del orificio cervical o del cuello cervical o del hocico de Tenca, como lo conozcas, hace que a nivel de se produzcan más células de mucina, o las células de mucina generen mucha más mucina. ¿Y qué es la mucina? Moco. Lo más conocido como el moco cervical. Entonces se torna más espeso y se crea como un pequeño tapón mucoso, evitando de que los espermatozoides lleguen hacia el interior del útero. Entonces, en conclusión, hay eyaculación dentro de la vagina, los espermatozoides están acá intentando ingresar al útero y están como que... Coach, déjame entrar. Y no pueden entrar porque hay un tapón. Aparte que no hay un ciclo ovulatorio. Entonces, si es que alguno por allí ingresa, no se debe encontrar con un óvulo, por lo tanto no va a haber fecundación. Pero los anticonceptivos orales, si es que se toman de una manera no adecuada, ¿qué quiere decir esto? Supongamos, ¿no? Tú tuviste relaciones sexuales hoy día y empezaste a tomar hace 2 días los anticonceptivos orales, o hace un día. Entonces no tienes un rango correcto de una buena protección anticonceptiva. Entonces el anticonceptivo oral en ese aspecto va a fallar. ¿Por qué motivo? Porque tiene otro mecanismo de acción, que si es que ya has quedado embarazada o está ya el óvulo fecundado, va a impedir que haya una pequeña implantación. Entonces ese es el mecanismo terciario. Bueno, básicamente esos son los anticonceptivos orales combinados,
los anticonceptivos orales que tomas todos los días a la misma hora y que tienes que estar preciso. Bien, ese es el principal. ¿Cuál es el siguiente mucho más usado? Es las inyecciones anticonceptivas, las que te tienes que colocar mensual o trimestral. Que a las mujeres, muchas mujeres, no les gusta por el dolor de colocarse una inyección. ¿A quién no le gusta? A mí no, yo detesto las inyecciones. Pero igual me las tengo que colocar si es que estoy mal, obviamente. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es exactamente el mismo, pero estas tienen un ciclo, bloquean con mucho más potencia los ciclos anovulatorios. Entonces no generas óvulos durante tu ciclo menstrual. Al no haber óvulos, nuevamente te repito, no hay fecundación. ¿Son muchos más seguros que los anticonceptivos orales? Hasta cierto punto sí, porque no tienes que estar todos los días a la misma hora tomándote pastillas, sino te colocas una al mes o una a los 3 meses. Pero solo si ya has pasado por una consulta ginecológica, ya que muchos de esos producen dolores de cabeza, náuseas, hasta que tengas un proceso de adaptación al uso del método. Tienen efectivamente un mecanismo secundario que también bloquean o generan el moco cervical y generan un tapón mucoso. ¿Cuál es otro método mucho más amplio? Porque una vez me preguntaron, doctor, quiero colocarme un método anticonceptivo que me dure 1 año, 2 años, 3 años o hasta 5 años. Efectivamente, sí hay. Y son los implantes de Norplan o los Implanon. Son unos pequeños tubitos, así como unos palitos de fósforo, obviamente a la mitad, pequeñitos, de plástico flexible, que se colocan debajo de la piel, generalmente en esta zona, porque obviamente aquí son invisibles. ¿Son dolorosos al colocar? Hasta cierto punto, no. Se colocan en consultorio externo, obviamente, porque te colocan en 1 minuto y luego estás fuera en la calle realizando tus actividades normalmente. ¿Cuál es la característica de estos implanones o de implantes? Estos liberan hormonas, por así decirlo, para que me puedas entender, que bloquean los ciclos ovulatorios. Igual vas a tener ciclos anovulatorios. Y van bloqueando, pero liberan hormonas de modo gradual. Por eso es que son tan largos. Los mínimos duran 3 años, hay de 1 año, 3 años, hasta 5 años. El nivel de hormona es distinto entre los dos. Uno tiene mucha más hormona y el otro menos hormona. Y son 2 hormonas distintas, pero el mecanismo de acción es bastante similar. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Bueno, ya te lo expliqué una y otra vez, genera ciclos amenstruales. Entonces, básicamente tu ciclo menstrual puede o reducirse o ampliarse, pero del mismo modo no vas a tener ovulación. Al no haber ovulación, obviamente no va a haber fecundación. Bien, ¿cuál es el otro mecanismo de acción que es bastante hablado? Los tengo aquí apuntados por si me puedo olvidar. Los parches. Es bastante común haber usado los parches. Bien, los parches básicamente cumplen la misma función, o sea, generan ciclos anovulatorios, pero los parches también tienen 2 mecanismos. Uno es sobre el moco cervical, generalmente igual, haciendo un moco cervical mucho más espeso y generando un tapón mucoso, pero también tienen acción en el endometrio, evitan de que este endometrio sea receptivo. O sea, si cae un ovulito, el ovulito no va a esperar en el endometrio, sino se va a deslizar como si estuvieses en una resbaladora o lanzándote en un tobogán. Exactamente lo mismo. Existe otro método anticonceptivo, que es uno de prácticamente los últimos que vamos a tocar, que es los famosos o la famosa DIU o dispositivo intrauterino. ¿Aún no le reconoces? Pues es la T de cobre. La T de cobre tiene otro mecanismo de acción. En este método anticonceptivo sí hay ciclos ovulatorios. Eso quiere decir que el ovulito sí llega a salir del ovario. Y sí pasea por las trompas de falopio, llega al útero y tienes tu ciclo ovulatorio normal. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción? Bueno, el mecanismo de acción es como la T de cobre se ingresa en el útero y se coloca aquí en el fondo y se queda un pequeño hilito hacia la parte vaginal, hacia la cavidad vaginal. Bien, como es un cuerpo extraño y aparte es cobre, el organismo de la mujer lo reconoce como un agente extraño. Al reconocerlo como un agente extraño, genera un ciclo inflamatorio en esa zona. Entonces es como que muchos anticuerpos están reunidos alrededor de la T de cobre. Al ingresar los espermatozoides, porque si llegan a ingresar ya que su acción es escasa a nivel del cuello cervical, entonces no se genera el tapón mucoso. Al no generarse el tapón mucoso, los espermatozoides van a ingresar. Pero al ingresar se van a encontrar con 2 barreras. La primera barrera va a ser de que el cobre es espermatotóxico, por así decirlo. O es tóxico para los espermatozoides, el cobre.
Entonces los va a aniquilar por ese lado. ¿El otro lado cuál es? Como hay una reacción inflamatoria a nivel local en el útero de la mujer, esta reacción local, como tiene reclutado muchos anticuerpos o muchos leucocitos, o para que me entiendas, muchos soldaditos blancos propios de la mujer, van a hacer de que estos ataquen a los espermatozoides. Como hay una reacción inflamatoria en esa zona, obviamente es una reacción inflamatoria que no te va a causar ningún daño a ti, pero es una reacción inflamatoria local, entonces se los elimina. Pero con la DIU hay una micro o una pequeña tasa de embarazos, ya que hay ciclos ovulatorios y sí puede haber fecundación. ¿Cuál es el mecanismo para que haya la fecundación? Bueno, en este caso tiene que haber una predisposición un tantito distinta a las anteriores en la mujer para que se dé el embarazo, pero sí se ha visto que se ha podido dar casos con el embarazo. Bien, bueno, ya que tienes básicamente un concepto de cómo es todo esto, ahora lo único que te queda hacer es elegir tu propio método, no sin antes haber visitado a un ginecólogo. Y pues, aprovechando que estás en cuarentena, Disfruta de la vida y revive la llama del amor. pero siempre con las precauciones del caso. Y bueno, me faltó un solo método anticonceptivo, que es los métodos anticonceptivos de barrera. Y los de barrera pues básicamente hacen eso, es una barrera, es como crear un moco cervical, un tapón cervical artificial. Tienes los preservativos, tienes los capuchones, tienes espermicidas, tienes múltiples, pero estos básicamente evitan de que haya el ingreso del semen hacia el útero. Ese es el mecanismo de acción, es simple. Así que bueno, no sin antes, me despido. Cualquier cosa, deja tus comentarios aquí abajo, te los voy a responder. Quizá demore un poquito, pero te los voy a responder. Y si no, puedes escribirnos a nuestro Instagram, donde te respondemos casi a diario, o en el Facebook. Así que, gracias por ver este video. No te olvides de compartir, no te olvides de suscribirte, y muy pronto va a haber más novedades para ustedes. Así que, nos vemos.